Audi bene conditor, nostras preces confletibus. Ave María Purísima, Gracias al Señor. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vamos acercando cada día más en la liturgia a celebrar el Triduo Pascual y a vivir ya lo que es propiamente la Pascua de la Resurrección de Cristo. Pero para llegar allí, el Señor, o mejor la liturgia, es Cristo mismo, obviamente, porque es la iglesia de Cristo y es la liturgia para adorar a Dios, para darle culto a Dios. La liturgia nos va presentando a Cristo, que pide purificar el templo, o como lo dice San Pablo, purificad, o nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo, dice San Pablo. Y hoy el Evangelio nos recuerda un poco eso, porque cuando Jesús entra al templo y dice, destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré, y el evangelista Juan dice, él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, el templo sí es físico y Jesús sí fue al templo. Pero más que purificar el templo, más que purificar los ladrillos, era purificar lo que estaba allí dentro. Y eso es lo que hoy nos está pidiendo el Señor en la Cuaresma para llegar a la Pascua, para poder celebrar dignamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues pudiéramos ver de alguna manera que hay una relación entre la epístola y el Evangelio, o primera lectura y Evangelio. Y la relación es el mismo cuerpo, es el templo vivo del Espíritu Santo. El rey Salomón, o el juicio mejor que hace el rey Salomón, es el juicio de Cristo. Es nuestro Señor Jesucristo que ha venido a regenerar, a purificar, a limpiar. Cuando Jesucristo le dice a los fariseos y pues al pueblo, dice, esta generación perversa pide un signo, pero no se les dará más signos que el de Jonás. Porque aquí hay uno que es más que Jonás, dice Jesús. Cuando se levante los ninivitas, la reina del sur que vino a escuchar a Salomón, porque aquí hay uno que es más que Salomón, dice Jesús. Esos harán que los condenen, porque los ninivitas creyeron por la predicación de Jonás. La reina del sur creyó por la predicación de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón, dice Jesús. El juicio de Salomón está representando a Cristo. El rey Salomón es una prefiguración de lo que va a hacer Cristo, hacer o impartir juicio. A Salomón, que es el rey, van 2 rameras o 2 prostitutas y con una situación, pues ya escuchamos el texto, una se acostó a dormir encima de su hijo, lo mató y fue y se lo puso en la otra y cogió el de ella para sí mismo. Es decir, este es mío, el otro, el muerto, es el suyo. No voy obviamente a repetir toda la historia. Está en Primer Libro de los Reyes, capítulo 3, por si alguno lo quiere volver a leer después. Pero aquí el tema es que cuando el rey Salomón va a impartir justicia, al ver la situación de estas, pues aquí hay una que está diciendo la verdad, otra que está diciendo mentira. Pues vamos a conmover las entrañas, como dice el texto entre paréntesis, porque se conmovieron sus entrañas por amor de su hijo, dice la verdadera mujer, que es mamá, la verdadera mamá. Dice, no lo mates, mejor entrégaselo a ella, pero que no lo mates, déjalo con vida, así yo lo pierda. Y la otra dice, no, ni para ella ni para mí, mejor que lo dividan por la mitad. Es decir, que ni tenga hijo ella ni tenga hijo yo. Pues ese es un egoísta y pues ya perdió, pues que acabe de perder. Y el rey Salomón con esto se da cuenta quién es la verdadera mamá, la que se conmueve de sus entrañas, la que quiere dejarlo vivir al hijo.
Y el texto concluye que todo Israel escuchó la sentencia que había pronunciado el rey y temieron al rey, le creyeron al rey, viendo que la sabiduría de Dios estaba en él para hacer justicia. Así termina la epístola hoy. Y el evangelio hoy concluye diciendo algo muy similar. Cuando Jesús, pues, habla de que el celo por la casa me devora, por el templo, por la casa de Dios, pues él o los discípulos se dan cuenta que él hablaba del templo, y el texto va a concluir diciendo que muchos creyeron en Jesús, creyeron en la palabra que Jesús dijo, pero Jesús no se fiaba de ellos, no se confiaba de ellos. Dice, porque él mismo sabe lo que hay dentro del corazón de cada hombre. Él mismo conoce qué hay en el corazón de cada uno. ¿Ok? Pues ahí está la intención, la situación, que Dios es el juez supremo. Él conoce qué hay en el corazón. Salomón conmovió las entrañas de una mujer. Jesús les dio a entender desde la escritura, el que conocía la escritura, a los judíos, especialmente los fariseos que habían estudiado la escritura, pues sabían muy bien esa parte del texto donde dice, el celo por mi casa me devora. Pudiéramos pues hacer más paralelos y confrontar los textos de la escritura, pero vayamos ya a la aplicación, al mensaje que nos deja, y sobre todo en la Cuaresma. Pues ya iniciaba hablando un poco de eso, y es primero la purificación. Hoy con la situación que se vive en la iglesia, pues es lo mismo. Si hoy el Señor viniera, como fue en aquella época, y cogiera también el rejo, los cordeles, para azotar, pues en muchos lugares ya la profanación se vería en público. Es que es más, muchos hoy quieren purificar el templo, pero lo sacan. Dicen, ¿con qué autoridad haces eso? Se lo dijeron a Jesús. Y yo y otros, no, usted no viene aquí a imponernos aquí. Nosotros queremos nuestras baterías, queremos aquí nuestras guitarras eléctricas y bajos y demás, porque es más alegre la misa. La liturgia es más feliz. Eso es una profanación de la liturgia. La forma de vestir de muchos, especialmente de las mujeres, cómo van vestidas al templo, casi desnudas, en ropa que no se visten, se forran, van forradas. No van para agradar a Dios, van para agradar al hombre y para agradarse a mismo, y en la vanidad. Es una profanación del templo. ¿Y qué decir de la comunión en la mano? ¿Y qué decir de la forma de celebrar del sacerdote, etcétera, etcétera? Una profanación impresionante. Si Jesús justamente hiciera lo mismo, rejo lleva el sacerdote, el acólito o las acólitas, rejo lleva hasta el obispo, todos, porque hay una profanación en la liturgia, una profanación en el templo, donde ya en la salida del templo lo convirtieron en restaurante, vendiendo comida, vendiendo de todo, no para recoger fondos para comprar allí una teja, un ladrillo. Sí, pero les dan más importancia a eso que en verdad a la salvación de las almas, a darle culto a Dios, a agradar a Dios. Hay una profanación. Y el Señor lo que está pidiendo es eso. Bueno, pues saquen todo eso de aquí, purifiquemos. Y si ese templo no está, por lo menos que no está purificado y limpio, que sí esté limpio el nuestro, nosotros. Y el Señor por eso entonces, ¿por qué? Porque Él va a estar donde en verdad se adore en espíritu y en verdad. Que es en la cueva, en la catacumba, que es en un lugar escondido, pues ahí es donde va a estar el Señor. Así lo creemos, porque hoy lamentablemente muy de arte gótico y demás, las catedrales, basílicas y templos, pero
pero se queda en eso. El profeta Jeremías, en el capítulo 7, nos lo decía estos días. Jeremías 7, 1 al 7. No anden diciendo, como muchos por ahí, es el templo del Señor, es el templo del Señor, es el templo del Señor. Sí, pero ¿qué con eso? Se quedan solamente con el templo del Señor, pero lo que hay por dentro, el culto que le están dando a Dios, no es de agrado a Dios. Y Jeremías mismo lo decía, este templo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Hoy muchos así, simplemente con los labios, por el cumplimiento, ya fui a misa, ya estuvimos, ya cumplimos, cumplimiento, pero no fuiste a adorar a Dios, fuiste a un cumplimiento, a sentirte bien, porque ya cumpliste con el precepto dominical, pero no diste culto a Dios, no le diste honor y gloria a Dios, fuiste para sentirte bien, pero no hiciste un verdadero culto, una verdadera adoración a Dios. Y pudiéramos enumerar la cantidad de profanaciones que se hace en los templos hoy, pues la exigencia para nosotros es grande, porque si el Señor nos ha permitido conocer y meditar esto a una profundidad tal que vamos a encontrar que somos nosotros ahora el templo, y Él quiere habitar en nosotros, Él quiere vivir en mí, pero en un templo limpio, digno para Él, en una iglesia que en verdad lo adore en espíritu y en verdad. Que no tenemos catedrales y templos, no importa, pero que en verdad esté en el corazón. Porque lo decía el profeta Jeremías, vos me retoma el texto. Cuando ustedes se comporten bien, cuando me den culto agradable, cuando en verdad me amen, entonces habitaré en el templo, dice Jeremías, o Dios a través de Jeremías. Así está hoy los templos. Profanaciones, ofensas a Dios, pues el Señor ya no está allí. Ha salido del templo y está donde se adora verdaderamente, en espíritu y en verdad. Pues miremos qué estamos adorando, miremos a dónde se está yendo a misa, miremos si en verdad se está buscando a Dios para darle culto a Él, o me estoy buscando a sí mismo para tal vez yo encontrarme, para tal vez yo complacerme y acallar mi conciencia y decir, no, pues ya fui a misa. Soy católico. ¿Por qué? Porque fue a misa. Si no se confiesa, no vive en gracia de Dios, pues en realidad te falta mucho para ser un verdadero cristiano, un verdadero católico. Purifiquemos nuestro templo, nuestro corazón, nuestra vida, para que cuando llegue la Pascua, cuando llegue la alegría de la resurrección, Cristo resucite en mí, Cristo habite en mí y Cristo renazca o renueve mi vida, mi alma y en mí la iglesia, como tiene que renacer, como tiene que ser. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Cor tuum regnavit, O Maria.